Si en tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Muy buenas noches. Vamos a pasar micrófonos con nuestra querida Marta Manso y José Rondón para que nos conduzcan en oración en este momento. Queridos amigos, muy buenas noches. Nos encanta estar con ustedes otra vez en Historias que Cambian Vida. Hoy con un tema muy lindo, un tema fuerte, pero a la vez esperanzador y lleno de amor en el Señor, porque sabemos que los propósitos del Señor siempre son los mejores. Y para comenzar, pues yo les invito a que aquí donde están, donde quieran que se encuentren, cierren sus ojos, inclinen su cabeza y oremos a Dios para que nos acompañe en esta noche. Oremos. Cariñoso buen Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos tienes en este momento. Tienes un propósito en nuestra vida, tú has dirigido cada uno de nuestros actos, pensamientos, porque tienes planes con cada uno. Imploramos, Señor, que tu mensaje, por medio de tu Santo Espíritu, toque nuestros corazones, nos ayude a acercarnos cada día más a ti, poder confiar y ante todo mantener nuestra esperanza, que en medio de las dificultades tú estás allí. Ponemos también los pedidos de oración, Señor, tanto de salud, tanto económicos, a nivel familiar, emocional, Señor. Tú conoces todas las necesidades de tu pueblo y sabemos que para todas ellas tú tienes solución. Por eso, Señor, te rogamos para que estés con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Es un hermoso don, es una institución creada por el cielo.
consolidar su gran preparación para la vida eterna. Pero este tiempo oscuro es, pues ataca el enemigo. Levantemos con la fe familias para Dios que puedan testificar. Familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia, proclaman la palabra de que la cruz murió. Cual testimonio vivo, reflejan en su ser y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios. Y tu pleito yo lo defenderé, tus hijos salvaré. Dios dice en su palabra, solo cree en el Señor Jesús y así salvo será tú y tu familia. La obra por Cristo deberá iniciar en el hogar. Construyamos con la fe familias para Dios que puedan testificar. Familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia, proclaman la palabra de que la cruz murió. Por testimonio vivo, reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios. Familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia, proclaman la palabra de que la cruz murió. Por testimonio vivo, reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios. Muy buenas noches, nuestros apreciados amigos y hermanos en Radio Nueva Generación Adventista. Estamos muy felices y agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad. De verdad que es un gozo cada jueves encontrarnos a esta hora y encontrarles sabiendo que tenemos una cita con cada uno de ustedes. Sabemos que hay un mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros que nos va a llenar y nos dará las fuerzas para continuar nuestra vida en cada momento. Bueno, y sabemos que nos acompañan de muchos lugares, no solo de Colombia, sino de Centroamérica, México, los Estados Unidos, Sudamérica. Gracias a todos, porque es maravilloso saber que a ustedes les gustan estos temas y que juntos podemos crecer a través de la palabra del Señor cuando tenemos unas temáticas tan interesantes como estas. Hoy el título que nos trae el programa de hoy es Un corazón roto lleno de esperanza. Y podría parecer un poco contradictorio, ¿no? Que el corazón esté roto y que a la par tenga esperanza. Pero ustedes van a ver lo hermoso que es esta historia. Y bueno, hemos invitado a una persona muy linda que apreciamos con todo el corazón. Ella es Estela Obando. Vamos a invitarle a Estelita que abra su cámara para que salude a las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales y para que también conozcan tu voz. Y bueno, Estelita, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo te ha ido? Buenas noches, José, buenas noches, Martica, gracias a Dios y gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí estamos. Qué bueno, Estelita. Bueno, Estelita es una persona maravillosa, además nos ha dado una linda sorpresa y es que está estudiando una carrera muy bonita, una carrera que ayuda a muchas personas. Así que luego nos va a contar toda esa historia también y nos va a dar la oportunidad de entender el título de hoy, ¿no? Que es Un corazón roto, pero lleno de esperanza. Estelita, bueno, queremos escucharte, así que
Como dice nuestra directora Ruleidis, te pasamos los micrófonos para que nos cuentes, nos llenes de tu amor, de todo eso que te ha sucedido, y aparte de eso que podemos compartir no solo, digamos, algunas claves psicológicas muy importantes para nuestra vida hoy, sino que además vamos a compartir algunos versículos y algunas instancias bíblicas que nos van a ayudar a entender que a pesar de todo el Señor está al control de nuestras vidas y quiere ayudarnos. Así que, querido amigo, que si usted tiene problemas, dificultades hoy, por favor escríbanos en el chat, cuéntenos, queremos orar por usted esta noche y lo vamos a hacer. Así que, Estelita, queremos que nos cuentes tu historia y bueno, adelante. Bueno, buenas noches para todos y bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de en esta noche estar aquí y solo quisiera pedirle a Dios que sea Él el que me dirija, claro, porque sí, realmente es una historia la cual inició hace mucho tiempo. Digamos que cuando uno viene a este mundo y cuando uno es joven y cuando uno empieza a crecer, uno tiene muchas expectativas y llena su corazón y su mente de muchas ilusiones, pero uno nunca piensa que con el pasar de los años pueda llegar a suceder muchas cosas, digamos, tristes y negativas en la vida de uno. Y bueno, yo vengo de una familia muy linda, muy convencional, conformada por papá, mamá, mis hermanos y mis hermanas, y pues digamos que siempre fuimos felices en medio de todas las pruebas que se nos presentó en el momento. Pero bueno, después mi mamá conoció la iglesia adventista, ella nos llevó allí, pero digamos que mi vida cristiana inició en el año 2000, cuando pasé por la iglesia de Sarón en el norte de Bogotá, y allí había un aviso que decía que habían unas conferencias. Yo estudié también en un colegio adventista, en el colegio Emanuel, y me siento orgullosa de ser emanuelista. Y bueno, así es que tenía mis bases sólidas a empezar una vida cristiana, y fue allí en la iglesia de Sarón donde tomé la decisión de bautizarme, y así empecé, digo, ya con más conciencia mi vida cristiana. Y bueno, yo pensé que ahí las cosas iban a marchar bien, iban a marchar mucho mejor, pero no fue así. Entré a la iglesia y empecé a tener una cantidad de dificultades. Y bueno, pues cuando empezó a transcurrir el tiempo, ya me casé. Y bueno, de esa unión quedé 4 veces embarazada y no pude tener a mis bebés, perdí 4 bebés. Y pues para mí fue muy duro, fue muy triste, porque el anhelo de un hogar, que venga un bebé a alegrar su vida en el hogar, pero no fue así. Así es que me resigné a que no iba a tener hijos. Sin embargo, me llené de ánimo y empecé a clamarle a Dios y a pedirle que me ayudara, y me basé en la historia de Ana. Y bueno, yo me sentía como Ana, pero dije, bueno, voy a pedirle a Dios, y así fue que empecé a pedirle a Dios que me diera la oportunidad de tener un hijo. Y para la honra de Dios y gracias a Dios, Él me contestó mi oración y tuve un hijo maravilloso, Samuel, que hoy en día tiene 16 años. Y yo pues me sentía muy feliz de que Dios me hubiese contestado esa oración. Y más adelante Dios me bendijo de nuevo con otro hijo maravilloso, quien lo llamé Santiago, y fue un niño muy hermoso. Y bueno, así transcurrió. Me sentía muy feliz con mis 2 hijos, me sentía muy contenta con ellos, y así es que decidí dedicarlos a Dios y decidí llevarlos a la iglesia y tratar de inculcarles siempre los principios y los valores. Y también luché contra viento y marea para tenerlos en un colegio cristiano, en este caso en el colegio adventista, y me sentí muy, muy contenta, y hasta el día de hoy me siento muy contenta de que mis hijos hayan estudiado en ese colegio, porque realmente me ayudaron mucho con las bases que necesitaban en el momento para ellos. Y bueno, así transcurrió un poco de mi vida.
Y bueno, oraba también muchísimo por mi familia, para que ellos, y sigo orando por ellos, para que ellos se acerquen a Dios y para que haya una conversión hacia Dios. En su momento, mi hermano, el que me seguía a mí, él empezó a ir a la iglesia y yo pues me sentí maravillosamente feliz porque él tuvo muchos inconvenientes, tuvo muchos problemas, pero finalmente llega a la iglesia adventista de Sarón y allí se casa con un nuevo hogar que él conformó. Y bueno, estaba feliz porque él había empezado su vida cristiana, pero desafortunadamente al año y medio de él haberse bautizado, sucede algo inesperado. Él fue a sacar un dinero de una entidad y bueno, él iba con un dinero y por el camino lo abordaron dos motociclistas y allí lo impactan y él muere. Y para mí eso fue durísimo, fue terriblemente duro, y para toda nuestra familia quedamos totalmente devastados. Y bueno, empezamos a cuestionarnos por qué cuando estaba, digamos, en el mundo, hablándolo así, digamos, estaba lejos de Dios, no le pasó nada. Dios lo había librado varias veces de la muerte, pero digamos que le había conservado la vida. Entonces empezamos a sentirnos muy tristes, empezamos a sentirnos muy deprimidos, y digamos que toda nuestra familia vivió ese propio duelo individualmente, pero fue un duelo bastante fuerte. Estábamos muy descorazonados porque él era el líder de nuestra familia, él era como el eje, el que nos ayudaba como a encarrilarnos en muchas cosas, era un apoyo grandísimo para nuestra mamá, para mi papá, para mis hermanos, mis sobrinos. Entonces, pues fue muy duro. Y bueno, pues entonces empezó a transcurrir el tiempo y habían pasado tan solo 2 meses y me entra una llamada de Argentina, en donde me dicen que mi sobrino, que considerábamos como nuestro hermanito menor, un jovencito maravilloso, estaba terminando teología en la Universidad de Argentina, adventista también, y nos dicen que él después de una campaña, él había tenido un accidente y allí trágicamente muere. En ese momento pensé que era una broma de mal gusto, y cuando entré en la realidad me di cuenta que no era una broma, que era en realidad eso estaba pasando. Y pues fue muy duro, y recordar es bastante difícil porque no pensamos que nosotros como familia fuésemos a pasar por una tragedia similar. Entonces, que pensamos que nosotros, como cualquier familia, vive momentos de tranquilidad, momentos muy felices, donde toda la familia está viva y donde uno se reúne y comparte muchísimas cosas. Y bueno, ese es lo que uno anhela, pero pues uno jamás como ser humano se imagina que la tragedia toque a la puerta de la casa de uno, y menos pues tan seguidamente. Así es que fue un momento bastante doloroso, bastante fuerte, y hubo momentos en que sentí que no podía levantarme, sentí que realmente me tenía que resignar como a esa depresión. Y empezamos como a pensar, y mucha gente se acercaba a nosotros a consolarnos, otros a juzgarnos, otros nos decían, bueno, pero ustedes siendo cristianos, ¿por qué le pasan cosas tan feas? Otros nos consolaban, y bueno, ese era el diario vivir, y nos sentíamos un poco juzgados, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que realmente Dios estaba a mi lado, me di cuenta que Dios había permitido que esto sucediera. En el momento no entendíamos, pero como decíamos, ¿por qué? O sea, preciso cuando estamos siguiendo a Dios nos pasan estas cosas, nos cuestionábamos, hacíamos preguntas, y la gente nos decía, no digan por qué, sino para qué. Y no, en ese momento nosotros no queríamos preguntar para qué, nosotros decíamos, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que mi hermano y mi sobrino se fueran? Para mí fueron mis 2 hermanos, entonces no podía como entender, comprender, pero sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, entendí que no podía con mis propias fuerzas seguir adelante.
entendí que yo definitivamente tenía que aferrarme a Dios, porque si no iba a sucumbir en la depresión, en la tristeza, y tenía 2 hijos por los cuales tenía que seguir velando y tenía que pararme y seguir adelante, porque si yo creía en Dios tenía que ser ese testimonio para seguir adelante. Y muchas veces tuve que consolar, ayudar a muchas personas que se encontraban en situaciones similares, y pues mi corazón roto. Entonces yo decía, pues no, Señor, dame ánimo, dame fuerza para poderle ayudar a esta persona, o por lo menos a darle una luz de esperanza. Y entonces venían a mí muchos versículos, y de pronto yo decía, bueno, el Señor tiene una promesa, y la tiene en Hechos 16:31, donde dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces yo me aferré a esa promesa y dije, bueno, Señor, yo he creído en ti, entonces el Señor dice que será salva no solamente yo, sino también mi casa. Entonces fui entendiendo que el Señor con algún propósito lo había permitido, y mucha gente se acercaba y me decía, ¿tú qué sientes por las personas que mataron a tu hermano? Y yo pues en realidad quería sentir rabia, quería sentir odio, pero no, y fue un momento difícil porque yo quería sentir rabia y quería sentir odio por ellos, pero nunca lo pude sentir. Entonces entendí que realmente Cristo me estaba guiando, que Cristo moraba en mi corazón, a pesar de todos mis defectos, de todas las cosas que yo pueda sentir y pueda tener, pero he sentido que Dios ha sido el que ha guiado mi vida. Y por el contrario, oraba mucho por las personas que le hicieron daño a mi hermano, y yo decía, bueno, Señor, si tú lo permitiste es porque mi hermano en ese momento estaba en su mejor momento, y sé, Señor, que tú, aunque suene contradictorio y aunque suene como que no es lo que uno debería decir en momentos de dolor, pero yo dije, definitivamente Dios quería salvar a mi hermano, y ese era el momento para el sellarlo. Y mi sobrino, pues claro, definitivamente era un jovencito, de pronto alguien lo pudo haber conocido, Alexander Barreto Bando, un joven maravilloso. Martica tuvo la oportunidad de conocerlos a ambos. Entonces fue algo maravilloso, porque también en medio del dolor entendí que mi sobrino también había sido sellado para ser salvo. Que el dolor está ahí, claro que sí, que queda el vacío de esa persona, que uno como ser humano se acostumbra a vivir con ese dolor, pero el Señor Jesucristo nos levanta a cada momento. Bueno, pasó el tiempo, y un buen día, en finales de año, el 30 de diciembre, nos fuimos a un paseo con mis hijos y con el papá de mis hijos y la familia de él. No iba a ir a ese paseo, me quería quedar acá en Bogotá, pero sin embargo dije, pues voy a acompañarlos porque era fin de año, y salí de paseo con ellos. Íbamos a un cierto sitio, y desafortunadamente cuando salimos hubo algo que yo siempre recordé de mi hermano, y es que mi hermano, del cual les comenté, él siempre decía, y yo creo que esto que voy a decir va a servir para muchísimas personas que me están escuchando. Mi hermano decía, cuando tú sales con tu familia debe ir contigo. Entonces en ese momento, cuando fuimos a salir, yo dije, está bien, voy a ir a ese paseo, pero con la condición de que mis hijos vayan en el carro con nosotros. Entonces, así es que dijo, sí, no hay problema, dijo el papá de mis hijos, no vivo con él hace años. Entonces dije, bueno, está bien, vamos a ir todos 4. Y cuando salimos de allí, de ese sitio, cuando nos encontramos ya con toda la familia, bajamos a saludar, y bueno, entonces ya, no sé, subieron la tía y la abuelita de mi hijo en el carro, y mi hijo mayor. Cuando se fue a subir mi hijo menor, mi hijo dijo, no, ya está el cupo completo. Y entonces yo dije, bueno,
ya el niño tuvo que irse en otro carro, pero me sentí muy inquieta, me sentía mal porque el niño iba en otro carro. Sin embargo, yo dije, Señor, acompáñanos, oramos. De hecho, el niño oró, fue el que dirigió la oración para salir. Y bueno, salimos de paseo y bueno, con la expectativa de pasarla muy bien, de disfrutar de ese paseo, de compartir en familia, de llegar como a compartir con mis hijos. Íbamos contentos y bueno, llegamos a un cierto sitio, a un pueblo que se llama Ubaté. Allí compramos algunas cosas, se volvieron a subir y cuando arranca el carro a los 5 minutos, no creo que no hayan pasado los 5 minutos cuando entra una llamada, mi hijo contesta y dice, Santiago, se escuchó una voz cuando dijo, Santiago está muerto. Yo volteé a mirar y yo dije, ¿qué es eso? Y entonces la tía de mi hijo dijo, no, eso es una equivocación, y colgó. Y vuelve y entra una llamada y dice, Santiago se ahogó, está muerto, algo así, escuché. Y cuando, claro, ya en ese momento estábamos casi que frente al accidente, y me bajé, no sé ni cómo, no recuerdo muchas cosas en ese momento, me bajo del carro con mi hijo mayor, me acuerdo que los dos pasamos la avenida, y cuando llego como a una cuneta, me doy cuenta que mi hijo menor está agonizando. Fue un impacto muy fuerte. Hay cosas que se me olvidaron de pronto por el choque emocional que en ese momento pasó, pero recuerdo que yo me lancé a tomarle el pulso y sentí que el pulso del niño estaba muy lento, pero le sentí el pulso, entonces dije, él está vivo. Y bueno, llegó la policía, muchísima gente se amontonó, había demasiada gente, me acuerdo, y mi hijo mayor empieza a gritarle al policía y a decirle, por favor, salve a mi hermano, no me dejes sin mi hermano, por favor, salva a mi hermano. El policía baja la mirada y con lágrimas en los ojos mueve la cabeza, impotente como todos nosotros nos encontrábamos en ese momento. Y para mí fue muy duro, por eso el título de hoy, Corazón roto, lleno de esperanza, porque entendí que esa fue una de las tragedias más duras, 3 tragedias en mi vida, y de las cuales pues es muy difícil levantarse. Sin embargo, ya viendo a mi hijo agonizar, pues ya llevaron a la tía del niño, que también quedó muy mal herida, y se la llevan en la ambulancia y luego posteriormente recogen a mi hijo y se lo llevan, pero yo en el fondo de mi corazón, cuando lo vi, yo sabía que él no tenía salvación, yo sabía que él estaba muriendo, pero no sabía qué hacer. Fue desesperante, fue un choque emocional muy, muy fuerte. Y bueno, pues Dios en ese momento, hoy recuerdo ese momento, y de verdad que es bastante, bastante fuerte, y solamente estoy aquí y solamente me pude sostener en ese momento, ni siquiera perdí el sentido, es porque definitivamente Dios me abrazó, Dios me sostuvo, nos sostuvo a todos, porque fue una tragedia familiar, fue una tragedia muy fuerte. Y pues cuando uno trae un hijo al mundo, pues obviamente uno se llena de amor, de esperanza, de expectativas, de sueños. Uno quiere salir adelante con su hijo, uno tiene muchos sueños con sus hijos, y uno siempre esperará y espera en este mundo de que uno como hijo entierra a sus padres, no que sus padres entierren a sus hijos. Sin embargo, estamos viviendo en una época muy difícil, en la cual vemos que no solamente yo, sino que muchas personas están pasando por momentos muy difíciles, en los cuales son los padres que estaremos enterrando a nuestros hijos. Entonces, en una situación tan caótica como la que vive el mundo, en una situación tan difícil como la que vive cada ser humano, y que tal vez alguna persona que me está escuchando está con su corazón hecho trizas, cuando un corazón está lleno de dolor, de tristeza. O sea, ¿qué hacemos nosotros en este mundo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? Si hoy estamos bien, mañana no sabemos. No sabemos en qué momento la tragedia toca la puerta de nuestra vivienda, de nuestra casa,
y lo que vemos es que el enemigo se ha ensañado tanto con nosotros, es porque no nos quiere. Dios tiene un propósito especial para cada ser humano, pero Él se deleita en hacernos daño. Y Él quiere apartarnos de Dios. Y Él, por medio de esas tragedias, por medio de todo lo horrible que nos puede pasar en la vida, puede lograr que algunos seres humanos se alejen de Dios, otros nos acercan, pero no es fácil. Cuando pasamos por estas tragedias, queremos es como no saber de nada. Y no quiere decir que siempre estamos... Hay un versículo que dice, gozaos en la tribulación, y yo decía, ¿cómo así que gozaos en la tribulación? ¿Qué gozo puedo sentir cuando estoy llena de dolor y de tristeza con estas tragedias? Pero me he aferrado a muchos versículos, cuando Dios dice que, en Romanos 8:28, dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de que somos llamados. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí, pero ¿cuál es ese propósito? Y a veces pensamos que como cristianos no deberíamos pasar por momentos tan difíciles. Pensamos que como somos cristianos estamos exentos de pasar por momentos difíciles, pero no es así, porque el sol sale para buenos y malos. Proverbios 25:3 dice, o 25:9, no recuerdo muy bien, me disculpan, pero dice que los ojos de Jehová están sobre los malos y los buenos. O sea que Dios todo lo tiene bajo control. Entonces yo en el momento a veces pensaba, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios se le pasó por alto cuidar de mi hijo? ¿Se le pasó por alto cuidar de mi hermano, de mi sobrino? Y bueno, me cuestionaba muchas cosas, me preguntaba muchas cosas, y luego decir, bueno, es que usted es cristiana, usted no puede llorar, usted no puede vivir con dolor, usted no puede desesperanzarse, pero no es así. Nosotros somos cristianos, pero antes de ser cristianos también somos seres humanos. Pero el hecho de ser cristianos no quiere decir que no suframos, que no lloremos, que no nos deprimamos. Hay muchas cosas que tenemos que levantarnos cada día, porque el Señor es el que nos ayuda. Sin Él sería imposible estar acá contándoles una historia tan trágica como es perder a un hijo, perder a un ser querido, porque cuando se pierde un esposo o una esposa se dice quedó viudo o viuda. Cuando se pierde a los padres quedaron huérfanos. Cuando se pierde un hijo no hay un calificativo, ni siquiera puedo expresarles el dolor que se puede sentir de perder a un hijo. Tal vez solamente la persona que lo ha experimentado puede entenderme, y muchas veces he tenido que llorar, y yo a veces he querido sentirme consolada, pero no es así. A veces hay momentos en que yo estoy buscando consuelo, y me ha tocado consolar a algunas personas que están pasando por tragedias similares a las que yo he pasado. Entonces yo vuelvo y digo, bueno, Señor, gracias por la fuerza que tú me das, porque yo sé que si tú estás conmigo puedo resistir, puedo llegar a ser una persona de bendición para otras, para poderles dar ese ánimo que necesitan para seguir adelante. Entonces, Isaías 40:31 dice que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas y volarán alto como las águilas, correrán y no se fatigarán, y caminarán y no se cansarán. Entonces yo me aferro a ese versículo también. Nuevas fuerzas, cuando dicen nuevas fuerzas es porque el Señor sabe que hoy puedo tener fuerzas, mañana no puedo tener ninguna, pero si yo me aferro a Dios, es el que me va a dar las fuerzas. Otra cosa que entendí es que el Señor se deleita en salvar al ser humano. No importa la circunstancia, nosotros como seres humanos quisiéramos dormir y de pronto no despertar y tener una muerte linda, bonita, arrulladita, pero no es así. Sin embargo, todos los vivos sabemos que vamos a morir. El muerto nada sabe. Sabemos que el que muere, está en un sueño profundo, y que el Señor en su momento, en Juan 11:25, dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es otra promesa. Mi sobrino, mi hijo, mi hermano creían en el Señor Jesucristo, y esa promesa
se tiene que cumplir, porque el Señor cumple sus promesas. Somos nosotros los que incumplimos las promesas. Y el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y el que, aunque esté muerto, vivirá, ¿cierto? Entonces, esa es una promesa, de la promesa de la resurrección, que sabemos que si el Señor tiene un propósito, porque no tiene sentido venir a este mundo, nacer, crecer, reproducirnos y morirnos y quedar todo ahí. No, el Señor tiene una promesa maravillosa, y es que en su segunda venida Él va a resucitar a sus hijos. Él me va a devolver a mi hijo, y me va a devolver a mi hermano, me va a devolver a mi sobrino, y obviamente mi mamá y mi hermana también van a estar muy felices de tener a sus hijos allí. De nuevo, ahora debemos preocuparnos es por nosotros, los que estamos vivos. ¿Cómo nosotros podemos abrirle el corazón a Jesús? Podemos decir, Señor, he aquí está mi corazón, yo te entrego mi corazón, porque la salvación es individual. Este planeta Tierra es como un barco, se está hundiendo. Depende de ti, depende de mí si cogemos el salvavidas, que es Cristo Jesús, porque tenemos esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de todo lo que estamos viviendo, si tenemos esperanza y si tenemos fuerzas en Cristo Jesús, podemos salir adelante, podemos tener esa esperanza de decir, bueno, perdí a mi mamá, a mi papá, perdí a un ser querido, perdí a mi hermano, a mi hijo, pero tengo la esperanza de volverlo a ver. Y es muy triste cuando el ser humano vive sin Dios y sin esperanza, porque obviamente se va a deprimir mucho más, se va a entristecer. ¿Y en qué se va a apoyar? En nada. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios, cuando nosotros creemos en Dios, podemos apoyarnos en Él, podemos decir, este es nuestro Dios y Él nos salvará. Ahora, por ejemplo, en Salmo 90:10 habla de que el Señor extiende, digamos, la vida, los años a las personas hasta los 70 y a los más robustos hasta los 80. Entonces, cuando muere un joven, muere un niño, entonces uno diría, bueno, entonces esto no se está cumpliendo, entonces la vida es injusta. ¿Pero por qué es injusta? Porque realmente no debería ser así, de que nosotros, que un ser humano muera a tan temprana edad. Pero el Señor, cuando nos creó para ser eternos. Pero fue cuando entró el pecado que se abrió la puerta hacia la muerte. Entonces, desafortunadamente, tanto ustedes como yo en algún momento tendremos que enfrentar la muerte de un ser querido. Pero cuando ahora pienso en mi hijo, es muy doloroso y muy triste no tenerlo. Es muy triste no tener a mi hermano, a mi sobrino. Pero también pienso que mi hijo, también he pensado si hubiese sido lo contrario, si yo me hubiera muerto en ese accidente y mi hijo estuviera sufriendo, no me hubiera gustado que mi hijo hubiese quedado solo, no me hubiera gustado que mi hijo quedara huérfano. Entonces, tal vez él está allí dormido y está ahorrando mucho sufrimiento de este mundo, pero está con la esperanza de que cuando él vuelva a abrir sus ojos será para vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay otro versículo que también me cuestionaba, es el Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Yo decía, pero ¿cómo así? Y no temeré mal alguno, y mira lo que pasó. Pero bueno, el Señor dice que el Señor nos quiere salvar. Y otra cosa que hablaba una vez con Martica, no sé si tengo todavía tiempo o ya tengo que ir cortando. Ok, bueno. Voy terminando. Dice en Mateo 10:37 que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ese versículo me tocó bastante porque a veces nosotros hacemos tesoros en el cielo, a veces pensamos que nuestros tesoros es la parte material, es la parte económica, pero a veces nosotros convertimos a nuestros hijos o a nuestra familia en ídolos. Debemos tener mucho cuidado porque el versículo de Mateo 10:37 nos dice que cuando amamos más a una persona o amamos más a alguna situación, más que a nuestro propio Dios, no somos dignos de Él. Entonces, todo esto he tenido que asimilarlo poco a poco. No quiere decir que lo he pasado y tal vez mi corazón esté roto hasta el día que yo baje a la tumba. Sería mentirosa decirles que no, que ya estoy bien, no ha pasado nada. No, Señor.
no es así. Todos los días tengo que renovar mis fuerzas de la mano de Dios. Todos los días tengo que aferrarme a las promesas de Dios. Y la única forma de que nosotros podemos superar el duelo es ayudando a otros. Cuando nosotros ayudamos a otros, cuando nosotros expresamos nuestro dolor, cuando nosotros le contamos a otros nuestra tragedia, vamos también sanando nuestro corazón. Y en Apocalipsis 21:4, Dios tiene una promesa maravillosa para ti y para mí. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa es maravillosa, porque dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos. Ahora tenemos que preocuparnos por nosotros, no por los que se fueron, porque ya la decisión y la vida eterna de ellos ya está decidida. Los que debemos preocuparnos somos nosotros los que estamos vivos. ¿Cómo está mi vida? ¿Será que estoy dejando que el enemigo me hunda en ese pozo de desesperación, de soledad? Estoy esperando que el enemigo acabe con mi existencia, porque cuando se nos muere un ser querido, el enemigo prácticamente nos lo arrebata de nuestros brazos. Es muy difícil cuando es una muerte sorpresiva, como las tragedias que les acabo de comentar. Pero no solamente el enemigo nos mata a nuestros seres queridos, nos mata a nosotros. Nos mata emocionalmente, nos mata espiritualmente, físicamente, porque la depresión va deteriorando todo nuestro ser y cada emoción negativa va produciendo una enfermedad y nos va debilitando, no solo físicamente, sino espiritualmente y emocionalmente. Así que los invito a que nos aferremos cada día a Dios, que no sé cuál será la situación por la que estés pasando en esta noche, en este tiempo tan difícil de virus y de pandemia, pero la única esperanza que tenemos nosotros es nuestro Señor Jesucristo, y a Él debemos darle la honra y la gloria, y debemos aferrarnos cada día a sus promesas, y no olvidemos Isaías 40:31, que Él es el que renueva nuestras fuerzas, el que nos levanta, el que nos ayuda, y actualmente vivo con mi hijo mayor, y bueno, luchando día a día por salir adelante. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Estelita. De verdad que tú encerraste todas las esferas que queríamos trabajar. Tocaste el área emocional, psicológica, espiritual. De verdad que tu historia es una evidencia de que a pesar de las dificultades, del dolor, del sufrimiento, hay esperanza, hay una fortaleza en medio de la dificultad. Y cuando te escuchaba, obviamente todos de pronto pensamos en esa circunstancia tan difícil, porque Dios nos creó para ser vivos, para vivir. Así que la muerte no formaba parte de nuestra existencia. Así que todos de una manera u otra nos aferramos a la vida, pero llega una circunstancia como esa que es real. Y muchos en el mundo están pasando por diferentes dificultades y afrontando diferentes maneras el duelo. Así que solamente como manera de conclusión, hay 4 tareas en el duelo. El primero es la aceptación, ¿cierto? Que es la parte más difícil para una persona, es aceptar cuando ya un ser querido no va a estar y cuando ya las circunstancias de la vida cambian totalmente. Y que obviamente eso duele, eso es un sufrimiento demasiado profundo, y más cuando es alguien como un hijo. Entonces, aceptar la realidad, tanto a nivel cognitivo como emocional. También elaborar las emociones relacionadas con ellas. Muchas personas deciden no llorar y se aguantan, y pueden que en el momento tengan como tranquilidad, pero a largo plazo no hace un buen proceso de desahogar esas emociones. Entonces puede llegarse a cronificar o tener un duelo, digamos, difícil. También aprender a vivir en un mundo donde esa persona no está presente también hace que sean las cosas difíciles, porque hay cambio de roles, hay cambios de rutinas, donde las cosas ya no vuelven a ser como antes, pero que es necesario en ese proceso de adaptación hacia esa circunstancia tan difícil, y se recoloca a la persona emocionalmente, y ese ser querido
ya no está físicamente, pero queda en el corazón de las personas, ¿cierto? Donde ya esos recuerdos que se disfrutaron, que el Señor permitió vivir con las personas, se quedan atesorados en nuestro corazón, hasta que, con la esperanza de que cuando el Señor venga, uno pueda encontrarse con sus amados. Muchas personas dicen, no, el tiempo lo cura todo. Quizás el tiempo es un componente importante, pero no lo es todo. Sin embargo, hay etapas donde ese dolor ya deja de ser tan frecuente y tan intenso. Al comienzo del duelo es algo demasiado angustioso, desesperante para la persona, donde entra en procesos de rabia, de angustia, de tristeza, desconsuelo, desesperanza, y poco a poco va como organizando esas emociones hasta que las pueda manejar y puede, como dicen muchos, como sobrevivir a ese dolor y ese recuerdo, y eso también le ayuda a tomar fuerzas para continuar adelante. Lo importante es que cuando un proceso de la muerte de un ser amado no se elabora adecuadamente, es necesario buscar ayuda, porque quizás la situación está entrando a una complejidad donde la persona se puede encerrar en un proceso depresivo, y ya sabemos que las consecuencias pueden ser muy difíciles incluso para la vida de la propia persona. Así que es importante buscar ayuda. Confía en el Señor. Estelita, a ver, un minutito, quiere decirnos algo. Para mí lo que ella dice es muy importante. Bueno, algo muy, muy, muy lindo y maravilloso que le doy gracias a Dios todos los días es pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tengo una familia maravillosa porque en esos momentos tan difíciles, ellos todos por medio de la oración, y aún siguen orando por nosotros. La oración intercesora es muy importante, eso nos ayudó muchísimo y nos sigue ayudando muchísimo para soportar. Entonces pienso que realmente es maravilloso haber entrado a engrosar las filas de la Iglesia Adventista, y me siento muy agradecida con Dios y con ustedes que me han apoyado tanto. Exactamente, la red de apoyo, el apoyo de los amigos y la familia es muy importante. ¿Y cuál es también muy importante para este proceso? Bueno, definitivamente la confianza en el Señor, la oportunidad de que podamos cada día hacer las cosas de la mejor forma y bueno, entregarle esos sufrimientos a Dios. El Señor lo dijo en su palabra, ¿no? Ya Estelita nos ha mencionado una cantidad maravillosa de textos, pero yo solo les tengo uno que me parece que engloba la situación no solo de Estelita, sino seguramente de todas aquellas personas que puedan estar enfrentando circunstancias difíciles y de todos nosotros en general. Y dice el Señor en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que el Señor nos insta a tener tranquilidad a pesar de las circunstancias dolorosas y difíciles, y a saber que Él ha vencido y que nosotros con su gracia y con su poder venceremos. Y realmente aquí, siempre cuando se sucede una situación de estas, donde se pierde un familiar querido, una persona que amamos, pues la esperanza está en que nos volvamos a ver cuando Jesús venga. Yo quiero decirles que muchas cosas muestran que Dios viene pronto, así Amén. Que debemos prepararnos, debemos ayudar a otros, debemos preparar a otros, para que podamos estar en esa tierra bienaventurada que el Señor nos ha previsto y que nos está preparando, y obviamente allí poder ser felices y vivir con nuestros seres amados para siempre. Solamente imaginemos ese momento tan especial estando allí con nuestros seres amados, con aquellos. El Señor dice que los amados, ciertos separados se unirán, y entonces ahí está una esperanza increíble, obviamente que nos permite entender que Dios tiene, digamos, el poder para restablecer la vida. Entonces, en muchos momentos de la historia de este mundo nos mostró cómo fue de increíble el darle vida a las personas que habían fallecido. Así que vamos a entregar eso al Señor, vamos a dejar eso en las manos de Dios para que Él pueda, obviamente, ayudarnos a seguir creciendo. Obviamente ahora entendemos cuál es el significado del título, ¿no? El título es un corazón roto, porque obviamente cuando se pierde a alguien que se ama,
no se recupera ese amor tan fácilmente o esa tranquilidad, pero también hay mucha esperanza, una esperanza en Dios, quien es el que puede sanar el corazón, volverlo a ponerlo en sintonía y darle la oportunidad de que se restaure para la eternidad. Amén. Bueno, vamos a finalizar, vamos a orar y vamos a colocar en las manos del Señor cada una de nuestras necesidades, dolores, angustia, porque Él es experto en sanar corazones. Oremos. Querido bondadoso Señor Padre que estás en el cielo, gracias te damos por este lindo día, por este hermoso programa en el cual Estelita nos ha contado su historia, una historia difícil, compleja, dolorosa, pero también una historia donde hay mucha esperanza, mucho amor y sobre todo mucho deseo de agradar al Señor. Te suplicamos, Señor, para que la bendigas abundantemente, la ayudes y la fortalezcas, y de igual manera a todos nuestros amigos que nos han escuchado hoy, que están allí en sus casas o en sus trabajos o en el lugar donde se encuentren, Señor, permíteles que ellos puedan también entender el amor que viene de ti, y sobre todo si están pasando por estos momentos difíciles, que puedan entender que con tu ayuda se pueden superar y se puede tener esperanza nuevamente para seguir adelante y para encontrarnos contigo en la eternidad. Amén. Lo rogamos, Señor. En el nombre santo y poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Elena, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga abundantemente. Señor les guarde para una próxima oportunidad dentro de 8 días a esta misma hora. Amén. Adiós. Radio Nueva Generación Adventista quiere llegar a tu corazón y mostrarte el camino, la verdad y la vida. Conéctate a esta estación de bendición. Radio Nueva Generación Adventista, RNGA.